Muy buenas tardes. Bienvenidos al seminario permanente sobre cultura, artes y humanidades. El día de hoy le queremos dar la bienvenida a la doctora Rosario Bárbara González, que va a impartir su conferencia Visibilidad y Participación en Redes Sociales Digitales. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Gracias, hola, buenas tardes. Contenta de estar aquí y gracias por el espacio y gracias al Maestro Jesús por hacer el puente para venir acá. Claro que sí. Bienvenida, doctora. Pues entonces, no sé si gusta que esperemos tantito o nos vamos de una vez. Pues mientras comparto pantalla, Ok, claro. lo que nos acomodamos, pues empezamos y vamos platicando. Les voy contando. Claro. La idea de esta conversación que les traigo es un poco platicar mi experiencia utilizando técnicas de etnografía en espacios virtuales, que algunos, incluso hoy tengo dudas de si fueron ejercicios propiamente etnográficos o uso de técnicas, porque en realidad, dado que es un área en la que apenas estamos expandiendo, aunque cada vez más rápido, nuestra vida, las estrategias de aproximación, de estudio, de comprensión de estas zonas raras del trabajo de la vida humana, pues apenas le estamos construyendo. Entonces, encontramos que hay un montón de convocatorias, de invitaciones, de grupos que nos estamos juntando para pensar qué es, cómo se hace, para qué sirven, dónde la usamos, con respecto a qué, y las barreras pues difusas que de por sí tiene la vida humana en espacios reales y en espacios virtuales, que esa es una discusión, espero que se supere pronto, en tanto que es vida real y que hemos expandido nuestras actividades a estos entornos y pues que pertenecemos a estos mundos digitales, virtuales, etcétera, de manera permanente. Entonces, esta división que se hace, pues es analítica, pero francamente es muy complicada de construir, pues metodológicamente. Entonces, yo empecé con un concepto que era participación y lo he ido como expandiendo hacia este asunto de la visibilidad. En realidad, conforme más me he acercado a la vida en el diseño. Mi formación es como socióloga y como socióloga de la comunicación. Entonces, mi primera atracción es los medios y el entorno mediático digital después. Y luego, ¿cómo se usa? A mí lo que más me atrae es la gente. ¿Para qué y cómo lo usa la gente? Ese siempre ha sido mi atractivo. En algún momento en la maestría me deslicé hacia las narrativas, pero mi foco es la gente. Entonces, cómo la gente desparrama sus actividades hacia el entorno y cómo realmente eso se vuelve tan cotidiano como todo lo demás. Entonces, sobre esto he trabajado 5 o 6 grupos de interés, pero claro, estos se han derivado en más artículos y en más cosas y en proyectos de investigación que espero seguir trabajando más adelante y más conforme más conocimiento tenga de lo visual, que es una parte fundamental en el desarrollo en entornos en línea, porque hacia allá se ha desarrollado las plataformas, la parte pues más comercial de esta cosa siempre ha sido visual, o ha tendido hacia lo visual. Entonces, conforme más conozco esta área, me gustaría seguir indagando en esto de la visibilidad, que es otro concepto muy difuso y muy complicado. Primero, yo parto de estos supuestos de que estamos en una cultura de convergencia y que esta cultura de convergencia, que ha sido también muy explorada desde finales de los 90 y sobre todo en los 2000, nos describe procesos en los que empresas, tecnologías, procesos humanos se han ido juntando y esto ha traído distintas consecuencias. Scolari nos habla de, entre otras, la precarización del trabajo de producción mediática. Ahora tienes que hacer muchas cosas porque todo converge casi en una persona y en una empresa y entonces te toca todo y esto es algo a lo que se enfrentan
pues todos, los estudiantes de comunicación, los estudiantes de diseño, cuando salen te toca un hace todo. Y entonces esto ha exigido de la sociedad procesos de alfabetización. Hemos tenido que aprender a hacer más cosas y a entender más cosas, a reconocer no solo más cosas, más significados, más formas de describir, más lenguajes, entre ellos, otra vez, lo visual. Claro que esta alfabetización pues nos ha traído otras formas de desigualdad. No todos hemos sido capaces de entrarle a estas exigencias. Jenkins, que es uno de mis fundamentos, es muy claro en decir, estos procesos nos afectan a todos. La globalización, la mediatización, la cultura de convergencia nos afectan a todos, sí, pero hay que ser muy claros en que no todos le entramos igual. No todos tenemos las mismas herramientas. Que esto llegue a suceder describe procesos que sí pasan, pero no quiere decir que ahora todos estemos conectados a Internet. Esas son afirmaciones pues vacías, no es cierto, no todos. Sí, a todos nos afecta, pero no es cierto que todos. Entonces, el reto de entender estas cuestiones es entender cómo nos afecta, cómo le entramos, con qué diferencias, con qué retos, con qué necesidades le entramos. También en esta cultura de convergencia encontramos, uno que ha trabajado Corona con sus estudiantes, muy bonito, el asunto de la cultura do it yourself. Esta convergencia nos exige aprender a hacer cosas y nos exige aprender a aprender solitos. ¿Cómo le hacemos? Esto incluye a los maestros, por supuesto, nos toca a todos entrarle ahí como puedas, pero también a los usuarios de medios. Y ahora tienes que aprender a hacer un TikTok. No tienes, pero ok, que te quedas fuera si no le entras. Y ahora una historia de Instagram, pero tu historia de Instagram quedó muy viejita o muy mamá o muy señora o muy tía. Pues es como son las herramientas que tengo y le voy a poner mis chispitas de violín porque eso es lo que sé manejar. Y también esto forma parte de los lenguajes que nos permiten insertarnos. Bueno, ahora ya sabe uno que estás hablando con una tía de violines brillosos. Que te comenta publicaciones de hace 1000 años y en Facebook. ¿Quién usa Facebook? Bueno, son formas de comunicarnos muy diversas con las cosas con las que tenemos. Y entonces hay gente que desarrolla mayor habilidad para hacerlo uno mismo, para piratearse su programa, para diseñar, para editar, para hacer su podcast, y ahora hay 20,000 podcasts. Hay gente que le entra y hay gente que le va logrando. Pero esta cultura do it yourself tiene unos principios que ha penetrado en la forma en la que hacemos las cosas. Tiene, por ejemplo, unos compromisos de, bueno, seguir haciendo, de buscar la retroalimentación de, este es mi cosplay, ¿cómo lo ven? ¿Qué le falta? Este es mi costurita, me quedó chueca, ay amiga, pues ponle aquí. Entonces buscamos esta retroalimentación y nos comprometemos con lo que estamos haciendo. Entonces esto ha cambiado la forma en la que disfrutamos de hobbies, por ejemplo, porque los tienes que presumir, ni modo que sea una cosa chunga y chueca. Y entonces en TikTok vemos que no importa, tú haz tu cosa chunga, disfruta tu hobby. Pero pues otra vez son exigencias múltiples de qué presumes, cómo lo compartes y estas exigencias, pero pues sí, formas de entrarle. Que solo es posible gracias a esta integración empresarial y tecnológica. Alguien está ganando de nosotros y la máxima de la merca, cuando algo es gratis, el producto eres tú y en este caso el producto somos nosotros. Nuestras cosas bonitas, nuestros podcasts, nuestros costuritas, nuestro todo, estamos contribuyendo a esta cultura convergente que beneficia económicamente a unos cuantos. Y que sí, muy malos aquellos, pero como sea, se ofrecen herramientas que nos permiten comunicarnos entre nosotros. Y ese es uno de los supuestos fundamentales de esto en lo que trabajo. Muy malos nosotros y deberíamos cambiar el mundo, tal vez, no sé. El chiste es cómo le hacemos para entrar y para concebirnos y para normalizarnos en este mundo que nos está tocando compartir. Entonces, hay una transformación en el papel que ocupo
en este mundo, en el mundo real, en el mundo virtual, qué significa eso para mí y cómo significo mi existencia que transcurre en estos dos espacios y que transcurre con estas exigencias y que transcurre con tantas herramientas, tantas informaciones a las que me tengo que adaptar. Entonces, estas transformaciones, el nivel que a mí me interesa en una parte fundamental es en la parte económica, porque es la que da contexto de esto, pero nuevamente la gente cómo lo vive, cómo lo significa, cómo se vincula en esto. Entonces, para eso, les comentaba, tengo dos conceptos que este es el que me ha acompañado desde el doctorado cuando le entré a esto, cuando regresé a la gente, que es de Henry Jenkins y que tiene un montón de textos, algunos se parecen, pero lo que les quería enfatizar es esto que tiene que ver también con la cultura do it yourself, con la alfabetización mediática, y exige un compromiso, participar en redes sociales, y Jenkins primero lo imagina para fans, pero mi argumento es, a lo largo de todos los otros grupos que he explorado, es que esto sirve para entender muchas cosas, no todas, pero muchas cosas del trabajo que se hace en grupos en redes sociales. Entonces, exige un compromiso y ya que estás enganchado en uno de estos grupos, vas a buscar ver por el grupo, por tu participación en el grupo, por la integración al grupo, por lo que exige este grupo, por aquello que nos une como grupo, te comprometes. Y comprometes una parte de ti. Al final, lo que se trabaja aquí es identidad. Entonces, enganchas esta parte de ti y demuestras tu compromiso. No es solo tenerlo, sino parte de esta cultura participativa es demostrar el compromiso. Los otros tienen que estar enterados de que tú ahí estás dando. Esto quiere decir que se vincula entonces con la interacción. Estamos interactuando permanentemente. Y demostramos y utilizamos esto para comunicar lo que estamos haciendo y para comunicar cómo estamos cambiando y cómo estamos mejorando, porque tiene que ver con un proceso de creación. Y no solo creamos, cuando estamos en estos grupos, nos encargamos de compartir lo que hacen estos grupos. En origen, los fans lo dejan ver muy claramente, esto es lo que somos, esto es lo que hacemos, pero todos estos grupos que nos encontramos en línea, tendemos a esto. Y en el proceso de crear, de interactuar, de comprometernos, desarrollamos lazos. Lo que me lleva a una de las preguntas que tengo el gusto de no haber resuelto hasta ahorita. ¿Qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Entonces, estos en realidad son 5 elementos, pero me parece que se enganchan casi como uno. Como todo en esta investigación, la investigación es un proceso que distinguimos analíticamente, pero no está totalmente separado, ocurren al mismo tiempo. En este rollo nos enganchamos, nos conocemos y bonito, nos reconocemos unos a los otros y a nosotros mismos. Entonces nos sirve para decidir quiénes somos, cómo te caracterizas. Por el otro lado, les contaba, mi nuevo que traigo de juguete, mi nuevo concepto, es el asunto de la visibilidad. Y en este ir y venir de los conceptos, estaba recién trabajando que el marco de la visibilidad transcurre de las políticas de visibilidad hacia las economías de visibilidad, cronológicamente. Entonces, Thompson en algún momento, cuando hablaba de la mediatización y del escándalo mediático por ahí de los 98, hablaba de políticas de visibilidad, de quién tiene poder para ser visible. Y una vez que eres visible, ¿qué compartes en ese momento de poder? Y luego, ¿cómo ejerces el poder así de? Y luego vino todo este proceso después de las políticas de visibilidad hacia las economías de visibilidad, que es lo que estamos ahorita. ¿Quién es visible? Pues quien tenga TikTok y quien lo sepa usar y quien se sepa mover ahí.
y quien no tenga una postura de voyeurista de a ver qué hacen los demás y yo no comparto nada. Vas agarrando poder y vas agarrando reconocimiento y vas agarrando un montón de cosas. Pero el reto de las economías de visibilidad es que se empieza a asociar esa identidad y esas lógicas a las lógicas del mercado. Entonces empezamos a pensar a la persona, a la identidad como un producto. Y la visibilidad se empieza a difuminar en estos asuntos de reputación, de autoridad, de quién tiene más influencia, como un asunto de acumulación de capital social. Y con eso puedo jugar. Pero empieza a ser como una carrera de acumulación, como ha sido en nuestro capitalismo la acumulación de todo tipo. Entonces empezamos a querer acumular y nuestra identidad se ve marcada por esta tendencia a la economía de visibilidad. Pero al final, sí, otra vez, volvemos a lo malo y a lo bueno, sí, muy mal, lo que sea, pero el chiste es que ocurre así. Y entonces la visibilidad se vuelve una forma de participar y de ganar espacios de participación y de ganar espacios de integración y de intercambio con otros y de comunicación de opinión y de recepción de hate, pero la acumulación de hate también es capital social. Saber vivir del hate de los demás también es una capacidad de vivir. Y es un reto, y es una estrategia mediática, y es una estrategia de mercadotecnia que me permite hacerme presente. Ódiame, pero estoy presente. Ódiame, pero habla de mí. Como lo dice la América. Ahí estamos. Y nos manifestamos. Y nos permite participar en un montón de historias que están yendo y viniendo, un montón de narrativas que están cruzándose, pero la mía se nota más, aunque sea para odiarme. Porque además, dados las burbujas de opinión o estos conceptos de burbuja algorítmica que nos permite hacer cámara de eco y solo escuchar lo que va de acuerdo a lo que me gusta, que eso facilitan los algoritmos, pues nos permite y nos obliga y nos exige distintos encuentros con el otro. ¿Y con quién se van a encontrar? Pues con quien sea más visible. Y entonces hacia allá empieza a discurrir la investigación de la participación cada vez más oscuro y más divertido. En el asunto no es otra vez lo malo, lo bueno, la descripción así como así. En la forma de aproximación está en los procesos. Cómo se va ganando visibilidad, cómo se va fomentando, cómo va creciendo la participación, cómo vamos interactuando, cómo vamos ganando capital social en este entorno. Ese es el interés que guía una investigación de este tipo, que es eminentemente cultural. Y aquí es donde me inserto con el seminario en el que estamos participando. El chiste aquí es la cultura, cómo nos vamos tejiendo en esta aproximación de tejido de cultura. Entonces, francamente, el dispositivo, la herramienta que he encontrado más útil son las técnicas asociadas a la etnografía en entornos virtuales. Y el mismo nombre, dado lo nuevo, dado lo incierto de esta forma de aproximación, el nombre es un problemón. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Qué hago? Pues yo le hago, pero ¿qué hago? Hay como dos tendencias más grandes que por eso me adscribo a una. La etnografía, que la gracia de esto, el origen de la palabra en Cocinets, por ahí de los 90 y tantos, con estos textos que les pongo y muchos otros, es el comportamiento de comunidades, y ahí decimos, excelente, es lo que yo quiero, pero de consumidores. Entonces aquí, igual que el concepto de prosumidor, por ejemplo, me preocupa que limita el comportamiento humano a la esfera del consumo.
Y cuando lo que se necesita y se va a indagar es el consumo, resulta pertinente una visión así, de producción y con palabras de consumo, de producción, de uso, de como tan específico, una visión más específica. En mi caso, mi indagación no se limita al consumo, nunca lo he podido dejar de lado, es consumo, es una participación de producción, pero no se limita a eso. Entonces yo me adscribo a la otra, al otro nombre que habla de etnografía digital y etnografía virtual, y también la palabra digital y virtual es todo un problema, pero lo virtual se ha ido dejando un poco de lado para agrupar y hablar de etnografía digital. Entonces, esta etnografía lo que se concentra es propiamente en los métodos y en recuperar métodos etnográficos para analizar la vida que se da en línea. La etnografía se concentraba en grupos que surgían en línea. La etnografía digital es muy particular en decir, es muy difícil decir que esto nace aquí y hasta aquí llego yo. La etnografía digital transcurre de lo virtual a lo digital y va de ida y vuelta. Entonces sí, son encuentros que emergen en Internet, pero la etnografía digital sí es muy enfática en decir los procesos abarcan mucho más que el espacio en línea. Entonces, esa es la mía y como yo he encontrado a la asociación a este concepto. Y entonces viene lo que es la etnografía, que es, o sea, es muchas más cosas, pero para ponerlo bonito y visual, la gracia es hacer un análisis contextualizado que permite entender casos específicos a partir de su contexto y como materialización del contexto. Vuelvo a lo que decía Jenkins, si esto ocurre, no quiere decir que ocurre para todos, pero me permite entender cómo se está desarrollando el contexto, qué está pasándole al mundo para que esto ocurra. Y entonces son casos muy bonitos de análisis micro que me permiten, al hacer el contraste con el contexto, identificar qué está pasando más allá. Porque la idea base es que hay patrones culturales que repetimos más allá del momento específico, que nos trascienden. Entonces, si yo hago esto no es porque yo decida hacerlo, sino porque estoy marcada por un contexto cultural que tiene estas exigencias sobre mí y que me da patrones de comportamiento, de significación, de comprensión de todo para poder entender el mundo y actuar en el mundo. Entonces, a partir de entender estos patrones, yo puedo no entender el mundo, pero soñar que es fundamentalmente cualitativo si es que vamos a seguir haciendo esta tipografía. Cada vez es menos fácil distinguir, pero es cualitativa. Es inferencial en esta forma en que tengo un cachito de mundo y trato de entender el resto de lo que está pasando. Tiene la bondad de que tiende a ser barata y es muy flexible. Se puede adaptar y eso urge para estudiar entornos en línea, dado que todo el tiempo están cambiando y todo el tiempo exigen más y generan mucha información. El asunto con estudiar entornos en línea es que generan oleadas de información para los cuales es necesario, es imperativo llegar con un mapa de categorías analíticas bien planteado. Debe de poderse hacer teoría fundamentada, pero debe ser muy complicado por la ola de información que se genera. Entonces, sí es conveniente entrarle al menos con categorías analíticas que me permitan demarcar. Y surge de la intersubjetividad y dentro de esto está el diálogo, el reto que no es y que está la discusión y de las metodologías horizontales. Estás con el otro. La información, los datos ocurren en contacto con el otro, en la interacción con el otro. Y es necesario que el investigador, la investigadora, esté dispuesta o dispuesto a dejarse ir por el experto de ese mundo, que es el otro.
y de comprender al otro como el experto en vivir su mundo. Entonces, es un reto, pero resulta muy valioso para estos tres y todo lo que se asocia. Para trabajar el Internet desde sí mismo. No desde fuera, no como una cosa que está fuera de nosotros, sino como un entorno en el que vivimos cotidianamente. Y lo más padre, que siempre ha ofrecido la etnografía, es desde quienes lo juegan, desde quienes juegan con esas reglas, desde quienes comparten, desde quienes participan, son visibles, se dejan ver, no se dejan ver, o sea, ellas que nos cuenten. La utilidad es poder interpretar tanto prácticas como discursos. Internet es un espacio, o ha resultado para mí un espacio maravilloso para verlos en acción, verlas en acción sobre todo. Como no, o procuro no utilizar métodos invasivos, porque Internet tiene tanta información que puedes entrarle así desde fuera y tratar de pescar lo que pasa en ese campo. Y ver lo que pasa y entonces ver cómo se comportan, ver qué comparten, ver cómo responden, cómo se enojan, cómo se apoyan, todas estas formas de interacción, qué hacen y qué dicen. Y entonces te permite distintos niveles de profundidad. Ver los likes o ver los shares es uno, pero los discursos te permiten profundizar en significados pues de forma muy, muy rica. Y luego todo esto para indagar en lo cotidiano, aceptando este supuesto de que lo virtual, lo digital es parte de nuestra cotidianidad y de que lo cotidiano es político. Lo que está ahí ocurre por nuestras interacciones culturales, por el poder en el que estamos involucrados, por dictados, por reglas, por jerarquías que nos trascienden y que nos enseñan a comportarnos. Ver los comportamientos me ha permitido entender el poder en esto. Y siempre es mi invitación a las y los estudiantes. ¿Cómo? ¿Quién tiene el poder para que esto suceda así? ¿Y cómo lo está ejerciendo? Y hablando de los cómo, mis técnicas. Lo que les decía, la menos invasiva es la observación. Me ha resultado la observación participante por, bueno, esta intuición que nace cuando uno está en contacto con el mundo y dices, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué demonios? ¿Por qué las cosas ocurren como así? Entonces, la observación participante en un momento, pero he de confesar que mi participación es muy poca. Más bien, me mantengo como observadora, con los reglamentos de ética, por supuesto, siempre aviso cuando estoy en observación, pero al haber tanta información, casi a todo mundo se le olvida que ahí estoy y que este es mi trabajo. Entonces se dejan ir y es delicioso ver el comportamiento cotidiano. El análisis de los artefactos, de los documentos que se producen ahí, el análisis de fotografías, el análisis de qué se comparte, es uno también de mis retos. Quiero utilizar herramientas de análisis visual más duro para ver qué se produce hasta ahorita. Ha sido mucho más descriptivo las imágenes que se comparten, que no es poco, porque en estos grupos encuentro una palabra muy bonita que es la intimidad. Entonces la gente comparte imágenes y fotografías muy íntimas y que con describirlas pues ya te habla de un contexto de qué tan cómodos, de qué tan participativos, de qué tan visibles se sienten, de qué tan acogidos se sienten. Pero me gustaría profundizarle en eso. Siento que un día tengo que llegar para allá, pero tiende a ser más caro. Pero se hará, hay tiempo. La entrevista la he usado poco y no resultó en una técnica demasiado poderosa, ni esa ni la conversación. Una de mis hipótesis tiene que ver con que este espacio exige más una comunicación más natural a lo que estoy acostumbrada en mi grupo de Facebook o en mi perfil de Instagram o en mi grupo de WhatsApp, y visual. El texto se limita a grupos específicos
y el grupo en el que utilicé sobre todo la entrevista tendía a ser más visual. Entonces aprendí que es importante considerar estos lenguajes a la hora del acercamiento. Y fue mucho más rico el análisis documental y de artefactos visuales en estas comunidades. Entonces, he de confesar que no he vuelto propiamente a la entrevista o a la conversación y mucho menos a la encuesta en este rato. No la descarto. Sé que es muy rica, sé su utilidad, pero nuevamente hay tanto que está ahí que uno se puede perder en ese mar y disfrutarlo así como está. ¿En dónde? En Facebook. La verdad es que Facebook es el entorno y el problema es que cada vez más se sesga a un tipo de usuario. Se reduce el tipo de usuario que usa Facebook. Y eso lo sufro en mis noches de tristeza porque es un espacio que, dada su integración de poder compartir de todo en ella, dada su orientación, sobre todo desde los más recientes cambios que hicieron hacia voltear hacia los grupos, facilitar, impulsar los grupos desde el algoritmo, te han enriquecido un montón las contribuciones de los grupos que observo dentro de Facebook. Entonces, ojalá que no siga su decadencia, que lo logren levantar y que podamos seguirlo aprovechando como espacio de uso cotidiano y de análisis. Me estoy acercando a WhatsApp por casi lo mismo, pero además al ser más privado, más cerrado, permite una interacción diferente. El reto ahí es que me quieran dejar. Que se exhiban conversaciones que uno pretende que sean privadas. Digo privadas entre 150 participantes que tengo el antojo de meterme para allá. Pero ese es mi antojo. Y Twitter e Instagram, ahí es donde les decía que dudo si cuenta como un análisis etnográfico o como nada más un abuso de técnicas etnográficas, pero tiene la maravilla del hashtag. Y cuando uno utiliza hashtags, puede voltear a ver la narrativa y cómo nos insertamos en una narrativa mucho más amplia que nosotros. El pleito vergulero de Twitter es delicioso para entender asuntos de este tipo. Tendencias, búsquedas, cómo participo, desde dónde me planto, qué describo, a quién me peleo, a quién defiendo. Y esos de buenos y malos tienden a ser narrativas poderosísimas. Y la maravilla de Instagram, que es lo visual. El poder de visibilizarse en Instagram, que está tan bonito estudiado, sobre todo en adolescentes, cómo construimos nuestro perfil y mucho del estudio que se hace desde Goffman, hablando del Día del Teatro, del montaje que ponemos a la hora de diseñar, de la curaduría de nuestros perfiles. Entonces, los hashtags y la visualidad son una herramienta deliciosa que les digo, no sé si aplica, pero ha sido muy divertido jugarla. Entonces, el origen de todo esto empezó con fans, como bien lo dictó Jenkins, y con fans de narrativas japonesas audiovisuales, que como ven no me son ajenas, y que empecé a ver, estos eran los informantes muy visuales, casi todo lo comunicaban con imágenes, con stickers, con fotos y con su propio atuendo. Y de ahí llegué a los grupos en Facebook de madres y mujeres, y ahí el nivel de intimidad y de compromiso y de lazos, de desarrollo de lazos, ha sido como en ningún otro, salvo uno que tengo un reto por enfrente. Las mamás han desarrollado unos espacios, unos terceros espacios en donde encontrarse. De por sí, siempre ha sido muy complicado enfrentar la maternidad cuando te cambia la vida y ahora tienes
un ser que tienes que cuidar y ahora eres toda otra persona y tu mundo sigue yendo de antro y tú no puedes, estás amamantando. Y entonces, ¿en dónde conectas? Con el rompimiento de la generación previa y de los exes y de los millennials y de no sé qué, se complica con las propias madres. Entonces, esto es mi hipótesis, ha sido por lo que se han juntado muchas mujeres. Este tema me ha dado mucho, me sigue dando mucho, sigo disfrutando mucho verlas. Tienen unas reacciones emocionales, no por ser mujer, sino por los temas, son muy cercanos, son muy cotidianos, desde cómo dormir a los niños hasta qué vestido me pongo, hasta a dónde ir. En la pandemia fue el único lugar de encuentro que permitía de dónde saco paciencia para seguir viviendo esto. Entonces eran lugares, se han fortalecido como lugares de encuentro que además, como reto extra, no encuentro iguales para hombres. Culpa a mi algoritmo o al patriarcado, pero sí, lo cuelo, pero ahí está. No hay estos espacios de compartir intimidad. A lo mejor ocurren en WhatsApp, las sospechas es que ocurren en WhatsApp, en grupos mucho más pequeños. No veo a los hombres que conozco, ni siquiera a los despiertos estudiantes haciendo grupos para compartir sus atuendos de 23,000 personas y qué zapatos se me ven mejor. A lo mejor ocurre en grupos más pequeños, en la intimidad de WhatsApp, es una de las hipótesis, pero no he ido para allá y se antoja como una posibilidad. Y como una invitación, si a alguien se le antoja, por favor háganlo y nos cuenta. Los seguidores políticos y los influencers, uno en Twitter y uno en Instagram, ha sido donde he utilizado algunas de estas técnicas, que les digo que tengo muchas dudas si cuentan o no cuentan, pero las técnicas sí las he usado y me han traído otra serie de problemas. Los seguidores políticos me han dejado ver el poder y la narrativa que les digo que me ha enganchado un montón. Los influencers es donde he estado con mayor intensidad explorando el concepto de visibilidad y la curaduría y la imagen. Este trabajo lo vengo desarrollando con compañeros de la Universidad del País Vasco, pero ellos tienen un enfoque muy de marketing y de ética de marketing y de uso de niños para llamar la atención, para ganar visibilidad y reputación y todo esto. El asunto de la publicidad, Instagram, la publicidad velada, la falta de regulación va por ahí, pero eso ya se sale de la etnografía, pero tiene lo suyo. Y a lo que les cuento mis antojos, ahora espero seguir trabajando algo muy similar a lo que he estado haciendo con las mamás, pero para compartir grupos religiosos. Y en realidad no tiene tanta diferencia. Se ha explorado varias veces la relación de los fans con el seguimiento religioso, que se establecen grupos específicos, que se establecen lenguajes específicos, que se establecen lugares de peregrinación, atuendos, dignos de este espacio. O sea, hay muchas coincidencias que claro que podrían considerarse falta de respeto, pero como análisis podrían ser categorías analíticas ricas para entender los grupos religiosos, y el encuentro en Facebook apunta a brindar esta discusión, estos retos, estos lenguajes, el crecimiento de comunidades. Veremos. Y el otro, el que quiero en WhatsApp, son los grupos y la cultura de wellness. El impulso entre grupos, también mayormente de mujeres, de tú puedes, sigue trabajando, ya lograste esto, sigue creciendo tu peso, sigue creciendo la carrera. Se ve rico, se ve poderoso, y en este mundo de bienestar, de búsqueda de felicidad, de esto, parece apuntar a algo. Ese apenas está rondando en mi cabeza. Y no hay mucho de eso, entonces se me antoja un montón escribir. En general, ¿qué resultados he obtenido? Casi todos cualitativos. El desarrollo de lenguajes ha emergido
el uso del lenguaje es específico a cada grupo. Uno bien conocido en los grupos de mamás es las mamis. Mamis punto medio, nos vemos punto medio, todas estas que no necesitas más, que identificas al grupo por estas formas de conversación, nenis, mamis y todo esto que nos unen. Moms, dependiendo del perfil socioeconómico o del perfil local. Prácticas sobre todo de distinción. Es notable, y esto sí me llama la atención cada vez, que a pesar de estar formando grupos en línea, el terreno gana. Y entonces, mamás en Juriquilla, y entonces ¡pum!, te anclas, te caracterizas, te nombras. Yo soy de ahí, y no solo es por la comodidad de dónde voy a comprar lo que me ofrezcan, el Betterware o lo que me van a ofrecer, sino de aquí soy, esta soy, aquí me conviene estar, aquí me conviene encontrarme, en los grupos se busca reunir, o en los grupos que hay, que se trasciende de los grupos en línea a los grupos físicos, se busca encontrarse en espacios comunes. Ay, todas saben de esa tiendita, sí, y entonces hay ese encuentro, no solo en el lenguaje, sino también en estos claves identificatorias. Entre otras muchas prácticas que se describen de cómo se vende, cómo se juntan, qué se comparte, usos de prácticas de comunicación, que les decía, en otakus, en fans son más visuales. Las mamás son unos textotes de les voy a contar lo que me pasó ayer y son biblias. Y ahí está, el chisme llama. Y la respuesta, y no te preocupes, estamos contigo, o sea, ese acompañamiento que ocurre aquí en los otakus era puedes mejorar esto, entonces ahí es como más de expertise. Pero en las mamás es una búsqueda de apoyo que no siempre obtienen, luego obtienen unos regaños brutales, pero siguen participando. Y entonces esto me describe cómo se dan los intercambios que en primer lugar son muchos de ventas. Son espacios comerciales y otra vez, no se deja lo del consumo, seguimos siendo, ahí estamos. Pero ¿qué más? Y hay mucho más que se intercambia en esto, hay significados, hay reglamentos, hay deber ser. Es increíble ver la gente expresando su deber ser. Es que deberías hacer esto, es que ¿por qué no haces esto? ¿Cómo debería ser el mundo? Y eso es muy bonito, ver los valores de las personas, que se prioriza al estar en encuentro. Tradiciones que se generan ahí al interior y otras que se traen de fuera y se incorporan, y días que son relevantes, días que se alebresta el mundo, el Día de las Madres en estos grupos de mamás es una locura, no solo de ventas, de cariño, de reconocimiento, es una tradición que al estar en un contacto así se vuelca y se ve diferente la vivencia en esos entornos de mamás celebrando mamás a todo lo demás comercial. La organización, cómo se respetan las jerarquías y cómo se organizan los grupos es una de las cosas enriquecedoras de esto, porque seguimos fomentando jerarquías, a pesar de que en algún momento por ahí de los 90 dijimos, sí, en internet vamos a encontrar la panacea y todos vamos a ser iguales y vamos a discutir igual. No. Nos gusta este orden, nos gusta que alguien nos mande la cantidad de veces que decimos, con el favor de los administradores, pedimos permiso para todo, adentro y fuera de línea. Cómo nos apropiamos de lo que se dice ahí y el intercambio entre el mundo cotidiano en línea y el mundo cotidiano fuera de línea es de las cosas más bonitas que he visto. Oigan, amigas, dice mi esposo que les pregunte porque ustedes deben de saber. Entonces ahí hay un cruce, no se termina de salir nunca, todas las veces que, mira, ya viste este chisme, y entonces nos encontramos dentro y fuera, cómo nos apropiamos de estos espacios y cómo vivimos la experiencia. Y en todo esto no he llegado a resolver una de las preguntas que les digo, me encanta no haber tenido resuelto aún. Ahora me estoy contando con antropólogos a ver si a ellos se les ocurre algo. ¿Qué son? ¿Les decimos grupos? ¿Nos arriesgamos a decirle comunidades?
todo el mundo lanza que son comunidades, aunque no nos reconozcamos propios, o sea, 23,000 personas pueden hacer una comunidad de este tipo, o 50, o 150, no sé. Y eso me trae en duda, y siempre que utilizo comunidad para mis títulos de artículos lo uso impunemente. Pero ahí está, esa es una de mis grandes dudas. Muchas de las cosas que les presento ahorita en esta proyección hablan de comunidad, describen un comportamiento comunitario, y aún así le dudo. Pero a lo mejor por el gusto de dudar. Y esa es mi experiencia, pero va a seguir. Entonces, ojalá que podamos volver a encontrarnos con actualizaciones de esto más adelante. Entonces, gracias, y comparto mi correo oficial para seguir discutiendo, o lo que sea. Listo, perdón. Gracias. No, comentaba que un tema tan amplio que nada, sin nada, sin nada, y todo te va llevando por otros caminos, y no, es... La verdad que me he divertido. Ya llevo varios años, serán 7, 8 años navegando, y sigo encontrándole otra y otra y otra. Y otra. Sí. Qué padrísimo. No se acaba. Ni No creo sé. que se acabe. No, está divertido. Muchas felicidades, doctora. No sé si alguno de los invitados, de alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Adelante, por favor. Hola, ay, perdón, es que estoy aquí. Bueno, mi pregunta es, desde lo que has explorado, ¿por qué se da esta comunidad esta comodidad en las personas en cuanto a compartir contenido más íntimo en redes, y que pues al final de cuentas termina siendo un poquito más público, ya no se queda en lo íntimo como tal? O sea, ¿por qué? Tengo algunos supuestos. Porque es el espacio de convivencia, y estamos acostumbradas y acostumbrados a compartir pedazos de lo privado, a transgredir este límite en lo privado y lo público en donde estemos, en nuestro contexto directo. Si uno lo platica, cositas, pedacitos tuyos en el trabajo, pedacitos tuyos en la escuela, si este es tu lugar de encuentro, ahí vas a platicarlo. Y a pesar de que son públicos y de que podemos definirlo académicamente como públicos, la percepción de las personas no necesariamente es esa. Lo sienten ya mío, y cuando te apropias de un espacio así, te empiezas a quitar límites y pudores, y entonces empiezas a, no todos, no siempre, te diré que de los 23,000 participantes de los grupos de mamás, que son las más comunicativas, comparten a una publicación, comparten 60 cuando es muy amplio. En un día se compartirán 50, menos los que sean de venta, menos las publicaciones. O sea, no son todas, pero existe. Y esto es lo que decía Jenkins en el proceso de participación. Conforme otros van compartiendo, te abren la puerta a que tú compartas. Y entonces se hace este proceso de participación en la que sientes, pues ella ya dijo sus zapatos, pues ahora mi vestido. Y entonces empiezan a hacer este ciclo de confianza, de intimidad y de confianza, que nos gusta compartir. Somos compartidos, chismosos, ¿qué te digo? Sí, y otra cosa, bueno, que a lo mejor te podría interesar, yo lo descubrí hace poquito, es de una plataforma que se llama Discord. No sé si ya hayas escuchado. Es sobre, ahí es como para platicar, y son, me atrevo a decir, comunidades grandes, ya no sé si decirlo o no, son comunidades súper grandes donde van subiendo chats, o sea, y ahí tú puedes estar viendo como espectador o puedes participar, y está súper loco, o sea, yo no me imaginaba que hubiera eso, y son de diferentes temas, incluso hasta tú puedes abrir un grupo con tus alumnos o con quien quieras, y ahí puedes entrar. Si la comunidad es pública, puedes entrar y puedes observar. Entonces, está muy interesante por si lo quieren revisar.
Sí, un espacio como Reddit. Ajá, sí, pero es más como de chat. Ajá. Sí, sí, voy Está para padre. allá. Gracias, Ajá. Steph. Sí. Yo tengo Eh, una pregunta. Hola, buenas noches, tardes, no sé. Tengo dos preguntas. ¿Cómo se integran los elementos cualitativos con métricas duras de que las propias redes ofrecen para crear un referente como más amplio, más rico? ¿Lo haces, lo pones en práctica? Y segundo, otra pregunta. Tú lo mencionaste por ahorita. ¿Cómo impactan los continuos cambios en los algoritmos de las redes sociales en lo que le damos, en lo que le da relevancia a la investigación? Es decir, ¿cómo puede llegar a influir de alguna manera estos algoritmos, estos cambios en lo que tú realmente estás viendo, que no necesariamente es todo, ¿no? Tú estás viendo un pedacito también de esta comunidad. Serían esas dos preguntas. y voy de una en una, pero la respuesta a las dos es el contexto. Cuando yo estudio un pedacito, en realidad el pedacito tengo que tener muy claro que es solo el pretexto. Es solo el pretexto para entender lo de más allá. Entonces siempre tengo que estar haciendo la descripción de lo que veo en el grupo y lo del contexto. ¿Por qué pasa esto? Y muchas de esas cosas son también por el algoritmo. Entonces, algo de lo que me tengo que responsabilizar en el proceso de investigación, ok, esto no necesariamente es porque son buenas y se aman, también tiene que ver lo que Facebook está disponiendo frente a ellas. Entonces, no dejar de ver el contexto y el objetivo de la investigación. Mi objetivo es entender prácticas y discursos emergentes en el mundo que ocurren en línea. Si ahorita se dio aquí, es porque ahorita se dio aquí y porque me va a permitir ver eso más amplio. Entonces, así voy haciendo como checándome, que no me pierda en lo chiquito, sino al contrario, ver lo más grande. Entonces, así puedo ir librando, avanzar o proponer al conocimiento más allá de los cambios mínimos que van ocurriendo, o mínimos o no tan mínimos, que van ocurriendo en el algoritmo específicamente ahorita. Ah, a Meta se le olvidó esto, se le ocurrió esto en este momento. Ok, pero sigue hablando de este proceso más amplio, sigue describiendo esto. Entonces, así voy acumulando conocimiento junto con otros compañeros, que esa es otra forma. La otra es no dejar de ver los avances que están teniendo otros en el campo. Entonces, cada que viene un nuevo artículo, un nuevo proyecto de investigación, hacer cómo ha avanzado el estado del arte de la cuestión para ver en qué vamos. ¿Todos estamos de acuerdo? Ok, ¿en qué vamos? Y ver el contexto me obliga también a checar esta parte de los algoritmos en las plataformas. Nunca dejo de revisar exigencias, reglamentos, noticias de la plataforma que forman parte del planteamiento del problema. Entonces así voy incorporando las transformaciones a la investigación y al avance de la investigación. En cuanto a lo que dices de lo cualitativo y lo cuantitativo, esa es mi advertencia, casi todo es cualitativo. Pero otra vez el contexto es el que me exige muchas fuentes cuantitativas. Parte de mi anclaje contextual es casi siempre la parte productiva, la de económica. Ok, sí, pero ¿cuántos somos en Meta? Sí, pero ¿cuánto dinero? ¿Cuántas estrategias? Todas estas cuántos cosas me permite plantear esto. Y la triangulación de cada cosa me la ha exigido el objeto. Nunca llego con la intención de, entonces voy a hacer esto y para contrarrestar esto, sino el objeto me va exigiendo distintas técnicas para caracterizarlo de la manera más integral posible. Por eso sí he utilizado entrevistas, por eso sí he utilizado encuestas, por eso de forma que exija el objeto y el objetivo. Tengo todas las de Ale, tú dices si quieres y si puedes abrir tu micro. Sí puedo. Bueno, primero, son tres cosas. Ahorita con Mauricio que preguntó, es porque de alguna manera él va a revisar una comunidad, Facebook tal vez, pero desde la parte de analíticas y también lo cualitativo. Entonces, él espera triangular esto.
o identificar cuáles analíticas se están viendo reflejadas en estos espacios que tú llamas meramente cualitativos, ¿no? De ahí va esta pregunta de Mau. E igual en este semestre nada más hace el análisis de cómo interaccionan en las comunidades, y en segundo semestre hace la triangulación porque es un chambalal, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí me gustaría preguntar, hemos visto los que estamos aquí las cuestiones éticas para intervenir en campo. Entonces, aquí como investigadora, que nos cuentes cuáles son esas cuestiones éticas que has implementado para estar como observadora participante, y luego dijiste algo de ellos siempre saben que estoy ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo les pides permiso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo has hecho? Ok, regreso a la de Mau. La ética ha sido un retote. La forma más obvia es preguntarle a las administradoras de los grupos. En el momento con los otaku, con cada uno de ellos me iba presentando porque sí eran informantes a los cuales entrevistar y así en específico. Pero desde que yo entro a un grupo con estas intenciones, hago una publicación y me presento. Y francamente la tengo que hacer periódico para que, oigan, aquí estoy y estoy haciendo observación. Y siempre les recuerdo el asunto del anonimato, nunca jamás van a ver su nombre. Con frecuencia ni siquiera uso el nombre del grupo, aunque los grupos son todos privados. Entonces tampoco están encontrables en Google o en buscadores. Pero aún así le pido permiso a las administradoras y hago publicaciones de aquí estoy y estoy observándonos. En las ocasiones que he coincidido en vivo, cuando hacen reuniones las mamás que voy, siempre la pregunta es, ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Yo no vendo nada, pero hago esto y lo que me gusta es esto. En realidad hay poco que esconder porque lo que yo veo es cómo nos formamos como comunidad. Entonces, hay francamente un disfrute de compartir estas cosas, de sí, somos una comunidad padrísima y nos juntamos así y nos unen estas cosas. Y eso es algo que si queda claro que no me voy a exhibir sus divorcios, esto lo puedo compartir con bastante libertad, que es lo que ahora pretendo hacer con el grupo de WhatsApp, avisar y, oigan, lo que quiero es esto. Creo que hemos formado una comunidad tan padre que me salta como objeto de estudio, y eso no es mentira. Y me parece muy enriquecedor compartirle al mundo cómo esto pasa. Sin nombres, sin nada. A lo más, cuando he compartido las imágenes, obviamente siempre borro los nombres, siempre borro las caras, la información. A veces cuando la gente pide dinero para sus papás que se enfermaron, no sé, pues borras toda esa información. Yo creo que respetando el anonimato y resaltando el proceso que quieres, del que quieres hablar, la idea es no violentar ni la confianza, ni la integración, ni la intimidad que se va formando. Creo que mientras respete eso y ellos me den permiso, hasta ahí es donde lo he llevado. Disclaimers y con honestidad. Y es cierto, Mau, se me había olvidado, una gloria es las analíticas cuando puedes, cuando tienes acceso a ellas. Entonces, lo cuantitativo de todas estas redes sociales ayudan un montón, pero lo que hablábamos un poco en clase el otro día, te dejan ver solo un cachito. Entonces, puedes saber quién es la que más publica en un grupo, quién es la que más visibilidad tiene, eso es más o menos cuantificable. Lo demás, ¿qué hace la gente con eso? Ahí tiende a ser más cualitativo esa descripción, pero las analíticas son la base de este rollo para justificar, para imaginarte, para un montón de cosas. Entonces son súper valiosas siempre que tengas acceso a ellas. Y cuando no he tenido acceso,
las he buscado manualmente. Órale, pues a contar las participaciones o a irte desde 2015 cuántas veces ha participado esta mujer en el grupo. Es de las más platiconas. Y ya ves que ahora Meta te da los nombramientos de esta es una líder de discusiones. Ah, esta teleonera es buenísima. Entonces, más o menos, son herramientas, te agarras de lo que puedes. Que si combinas cualitativo y cuantitativo, lo que siempre les digo a los estudiantes de tesis y de metodologías es, la división es muy poco clara porque el objeto te pide lo que haya. Entonces, pues, atáscate con todo. Es la recomendación. Y la que pones acá, de las habilidades, me parece que una es la sensibilidad. Tienes que irte haciendo sensible. Conforme más vayas conociendo el contexto, más le entras a esa parte. Y la otra que me ha servido, pero a lo mejor por traumas de la infancia, es la autocrítica. Así de, no, esto no puede ser. A ver, ¿por qué? A ver, no, ¿de dónde viene? A ver, o sea, estar dudando todo el tiempo de lo que digo funciona para seguirle rascando y rascando. Y le intensiaría con el estado de la cuestión del arte y esas cosas. Entrar con categorías de análisis, ¿cómo le he hecho yo? Agarrarlo de lo que puedo. Con el estado de la cuestión y mi formación teórica. Entrar con un buen bagaje teórico que sea apropiado para este objeto, con la flexibilidad de poder modificar y de estar dispuesta a decir, a ver, neta, este es el concepto más útil para lo que quiero describir, y si no es, pues no fue, pues vamos a regresar, vamos a describirlo adecuadamente, esto no es lo que está pasando. Entonces, este proceso de investigación que es bellísimo de ir y venir y de que nunca es un avance lineal, es la que me ha permitido construir categorías de análisis. Y si no son, se quedan para lo que sigue, un día vuelvo a esa categoría y entonces buscar la que sí describe la realidad o el fenómeno. Esa es una exigencia que tengo conmigo, con los estudiantes que alcanzo a tocar. Eso, el objeto es el que manda. El fenómeno es el que manda y no puedes llegar a, uy, tengo este concepto, ¿dónde lo pongo? Es encajar un cuadro en un círculo y nada funciona a fuerza. Entonces, esto es lo que les sugeriría a cualquier estudiante que esté en el proceso feliz en donde están ellos y todos los que nos ven en Facebook. Eso, primero se empieza con la idea pero ya que viste que está ahí el fenómeno, te topaste, te dio de topes, los sabroseaste y dijiste, este es el que quiero, y entonces entrarle con las categorías. Muchas gracias, doctora. Felicidades, gracias. Gracias. No sé si guste añadir algo más. Pues nada más el gusto que ha sido platicarlo. En un mes estaré en otro espacio similar, entonces quedan todo el mundo invitados a venir a seguir discutiendo esto. Como decías, no se acaba y sigue siendo divertido. Entonces, pues ampliar la invitación a esto y a disfrutar sus propios procesos de investigación. Claro, no sé si guste dar la dirección en donde se va a presentar o en donde sería la... Todavía no sabemos, pero va a ser también virtual y Okay. lo vamos a anunciar en la página de la Facultad de Artes. Entonces, pero es el 27 de abril de 10 a 12 de la mañana. Entonces, lo compartiré por todos lados para seguirlo trabajando. Aunque estará más enfocado en estrategias de visibilidad, pues es un poco la extensión de eso. Perfecto. Gracias. Muchas felicidades, doctora.